Bueno, en principio agradecerles su presencia, agradecerles que estén aquí en este momento, allí en este momento. De alguna manera la intención de este espacio es que los diferentes allís, el lugar que cada uno está habitando en este momento, pueda de alguna manera tejerse con los espacios de los demás. Y en ese tejido tratar de armar un espacio común donde podernos ir encontrando en medio de esta experiencia tan particular, tan singular que estamos viviendo. Les quería proponer de hacer una pequeña meditación conectiva, un ejercicio muy simple que es que donde están sentados cierren un poquito los ojos. Les propongo que como modo de apertura cada uno se dé un minutito para compartir quién es y de alguna manera que lo trae a este encuentro, ya sean sensaciones, ya sean preguntas, ya sean inquietudes, dolores, lo que sea, que sientan que los está empujando para crear este espacio, este encuentro. Vamos a empezar. Hoy tengo pensadas dos cuestiones. La primera es un mapeo. Ayer a la noche, cuando vengo hace varios días, ¿no?, pensando en este encuentro y en cómo abrirlo, y lo primero que me salió ayer fue un mapa de, a ver, lo que me convoca, como bien saben, es la pregunta por el cuidado, por qué es cuidarnos en este momento. Me parece que una de las fuerzas que me llevan hacia la pregunta del cuidado es la constatación de la complejidad, de que estamos en un momento de muchísima complejidad. Entonces, la intención de hoy, como inicio de este espacio, que ya veremos cuánto dura y a dónde nos lleva, es compartir un mapeo. Un mapeo vendría a ser una revisión de todos los planos que arman esa complejidad. Pensando ese mapeo desde la pregunta de cuáles son los planos en los que uno opera para cuidarse. Bueno, esto va a ser muy roots, muy hippie, pero lo que voy a hacer es compartir la pantalla de mi cuaderno de notas, porque toda esta reflexión surgió con virome y cuaderno en mano. Entonces ese mapa que me salió ayer a la noche, lo dibujé, lo escribí en realidad, así que les voy a compartir en sus pantallas. Bueno, les voy a mostrar todo el mapa. Acá ¿se ve mi cursor en la pantalla? Se ve lo que yo marco, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, este es el mapa completo de lo que yo entiendo que es como toda la complejidad del plano en el que estamos. El punto de referencia de este mapa sería esta personita que es cada uno de nosotros, es el ser individual, el ser individual que somos. Para ver este mapa, yo lo dividiría en la parte interna, en la parte íntima de este ser que somos. Bueno, aprendiendo a manejar la tecnología, parte 1. La parte íntima a la derecha del ser y la parte, si se quiere, de relación con el mundo externo a la izquierda. Me gustaría, para hacer este mapeo, nombrar los planos y dimensiones que yo entiendo que está siendo el cuidar la parte íntima, ¿no? Como los distintos planos de gestión. Ahí está, podría además verlos. Ahí está. Entonces, de este muñequito, que es cada uno de nosotros, el cuidado que cada uno de nosotros tiene que hacer opera en distintos planos, ¿no?
En principio hoy quiero nombrar esos planos, después la intención es ir enfocando cada reunión en uno de esos planos. Eso vamos a generar, si se quiere, como una especie de conversación para poder ir eligiendo cuáles son los planos que más queremos encarar encuentro por encuentro. Eso después lo pensamos cómo lo hacemos. Pero en principio entiendo que el cuidado de cada uno de nosotros, de cada individualidad, tiene distintos planos. El primero, o bueno, sin ponerles orden, porque en realidad son simultáneos, tiene que ver con el alimento, ¿sí? Con cómo nos alimentamos. Para el taoísmo, que es de alguna manera el marco teórico desde el cual yo vengo pensando la salud y pensando la vida, hay básicamente, acá tenemos una energía, o sea, este dibujo que es el Tai Chi, que muchos ya lo conocen, es un símbolo que representa la ley de funcionamiento del universo, ¿no? Y esta ley de funcionamiento dice que el universo funciona desde el diálogo de las polaridades que componen los procesos. Todos los procesos están compuestos por dinámicas de polaridad en intercambio. Si nosotros como seres humanos nos pensamos desde esta polaridad, hay una energía que es la parte inmaterial del cuerpo que organiza a la parte material. Entonces el cuerpo estaría compuesto por la parte yang, que es la energía, y la parte yin, que es la materia. La parte yin es nada más y nada menos que la energía que viene de la tierra. La energía yin es la energía de la tierra, la energía yang es la energía del cielo. Entonces, pensar en los alimentos es pensar cómo nos nutrimos de la energía de la tierra. Todo lo que comemos viene de la tierra. La energía del cielo, la energía yang, se nutre o nos nutrimos de ella a través de la respiración. Entonces el alimento, pensar el alimento del cuerpo, es al mismo tiempo pensar el alimento de la tierra, que tiene que ver con las combinaciones entre vegetales, carnes, frutas, cereales, toda la alquimia del proceso de cocción y toda la preparación y la selección de alimentos según nuestro cuerpo, según el momento del año que está viviendo el cuerpo, según la región y el trabajo físico que hacemos. Entonces, el pensamiento con la energía de la tierra, con el alimento, tiene un montón de variables a poder ir conversando. Probablemente haya gente con bastante conocimiento acá sobre eso. Entonces, ese es un plano del cuidado. El otro plano de la alimentación tiene que ver con el aire, con la respiración, que es esto que traía Carola del movimiento. El movimiento del cuerpo es uno de los planos en donde uno puede ir encendiendo la capacidad respiratoria. La capacidad respiratoria del organismo es muchísimo más amplia de lo que tenemos explorada. ¿Vieron esto de que dicen que usamos menos del 5% del sistema nervioso central? Bueno, con la respiración pasa algo parecido. Usamos menos del 5% de la potencia respiratoria que tiene nuestro organismo. Y en esa potencia respiratoria reside la capacidad de alimentarnos de la energía del cielo. Entonces, si hablamos de alimentación, tenemos que tener conciencia que el 50% de la alimentación viene de la tierra y el 50% de la alimentación viene del cielo. Y que el equilibrio de nuestro ser depende de cuál es el intercambio y la armonía entre esa energía de cielo y de tierra. La energía de tierra sería la energía yin, la energía de cielo, la energía yang. La energía de cielo, que es la energía, lo que entra por la respiración y lo que mueve todos los canales de energía del cuerpo, es lo que empuja y ordena y limpia
a la parte yin, a la materia. Entonces, la circulación energética del cuerpo es lo que de alguna manera permite recomponer, limpiar y ordenar a la parte material del cuerpo, a la parte yin. Entonces, la alimentación estaría compuesta por estos dos planos: comida y respiración. Alimentación de tierra, alimentación de cielo. Se come de tierra a través de la boca es la puerta de la tierra, la nariz es la puerta del cielo. Entonces respirar se respira por la nariz, nunca por la boca. Así como no comemos comida de tierra por la nariz, es recomendable tampoco comer comida de cielo por la boca. Alimentación. Volvemos al mapa. Uy. Aquí. Después de alimento, el pensamiento. Pensamiento, ideas. Todo el sistema del ser y de la relación con su entorno, todo el tiempo está mediado por cómo la mente lee lo que pasa, lo que le pasa al ser interno, o sea, lo que me pasa, y lo que entiendo que pasa en el entorno. El pensamiento tiene un poder, porque el taoísmo, ¿qué dice? La energía va hacia donde va la mente. Entonces, donde va mi mente, eso va a tender a crecer y a expandirse. ¿Cómo se expresa la mente? A través de pensamientos. Entonces, según los pensamientos que yo tengo y donde pongo el foco de mi pensar, ese espacio simbólico va a tender a expandirse y a crecer. Entonces, el pensamiento es una especie de líquido mental o de energía mental que donde se posa hace crecer distintos efectos y reverberancias de eso que está produciendo. ¿Qué pienso? ¿Con qué flexibilidad? ¿Con cuánta capacidad puedo observar eso que pienso sin quedar completamente tomado? ¿Cómo los pensamientos se relacionan con el estado anímico? Hay como muchas capas ahí a abrir sobre el cuidado del pensamiento y de la mente. Entonces, no quiero abrir cada punto ahora, pero sí de marcar dónde veo que estas capas arman pregunta y arman, de alguna manera, aprendizaje, o pueden ser campos de aprendizaje. El otro plano de cuidado, abajo de pensamiento, dice COVID, enfermedad. Entonces, hay un plano del cuidado que tiene que ver con cómo nos cuidamos de, en este momento de pandemia, supuestamente del COVID, cuando en realidad el COVID es una expresión de los elementos que pueden de alguna manera traernos un proceso de enfermedad. La pregunta importante para mí ahí tiene que ver con qué entendemos por enfermedad. Si entendemos que la enfermedad es algo a anular, que es un problema que tenemos que esquivar, o si entendemos la enfermedad como parte de los procesos de aprendizaje del organismo para convivir con su entorno. Según el entendimiento que tenemos de lo que es el proceso de enfermedad, las políticas de cuidado y los estados desde los cuales nos vamos a relacionar con la enfermedad cuando llega son muy diferentes.
Entonces hay algo de esta pregunta de qué entendemos por enfermedad, de qué lugar le asignamos en nuestro imaginario y en nuestra forma de sentir al proceso de enfermedad, que en este contexto puntual claramente tiene que ver con un virus que llega, algunos dicen de modo muy planificado, otros dicen por el destino, cada uno, bueno, tiene sus teorías, pero evidentemente es una fuerza que está. Entonces, ¿qué es cuidarnos? Va a depender, ¿qué es cuidarnos del virus? Va a depender de cuál es la idea que tenemos construida y la comprensión que tenemos asimilada de lo que son los procesos de enfermedad, que vendría a ser la pregunta por la salud-enfermedad, por ese juego, por esa polaridad, ¿no?, entre el equilibrio y el desequilibrio. Entonces, aquí el plano COVID es el plano de la enfermedad. El otro plano, debajo del COVID, dice emociones, corazón. Entonces ahí yo siento que el plano de las emociones es todo un plano de elaboración y de cuidado que cada uno gestiona y del cual hay mucho que preguntarse y mucho que de alguna manera que compartir, porque al igual que los pensamientos, a ver, todo lo interno, porque la pregunta más fuerte tiene que ver con lo integral, ¿no?, con cómo integramos un cuidado que tenga en cuenta todas las capas de la complejidad. Integrar ese cuidado es poder ver las relaciones internas que hay entre estos planos. De los planos que nombré hasta ahora nada más, el alimento y los pensamientos tienen una relación muy íntima. Según la cualidad de los alimentos que ingresan en mi cuerpo, va a haber una tendencia a ciertos pensamientos y a ciertas reflexiones que se multideterminan. Se multideterminan quiere decir, según lo que como, va a haber una tendencia de mi mente. Según los lugares por donde anda mi mente, va a haber una tendencia que va a determinar la práctica de mi alimentación. Entonces, la complejidad vendría a ser, somos una entidad compleja con múltiples capas, y esa multiplicidad de capas está en constante interacción. En este caso, las emociones, que es las que estábamos nombrando ahora, están directamente determinadas por los pensamientos y al mismo tiempo en ida y vuelta. Según mi estado emocional, voy a tender a generar cierto tipo de pensamiento. Entonces, la observación de qué hacemos con las emociones, cómo elaboramos e integramos las emociones que nuestro corazón va trayendo, es un campo del cuidado muy interno, pero al mismo tiempo muy importante. Porque según mi capacidad de integrar el dolor y de integrar la felicidad y de integrar el enojo, la ira, el miedo, la capacidad de integrar es mi posibilidad de procesar para que lo que el corazón me trae me alimente y me permita conocerme con mayor profundidad y entender con mayor claridad cuál es el momento que estoy viviendo y las relaciones que me están atravesando. Entonces, las emociones serían todo un campo donde uno consigue información muy profunda de las situaciones que habita y de los procesos que transita. Por eso, cómo aprovechar la información de las emociones y qué hacer con ella me parece como todo un territorio de cuidado. Desde las emociones podrán ver que abrí dos flechas que vendría a ser como una especie, si se quiere, como de síntesis
de lo que yo entiendo que son las dos fuerzas emocionales en las que se podría sintetizar la tensión del mundo contemporáneo. Una gran fuerza que lleva a la producción del miedo y a todos los efectos que el miedo tiene, en principio sintetizando obviamente esto como presentación, esto se puede abrir al infinito. Del miedo se me ocurrió sacar la imagen del encierro, porque una de las primeras cosas que hacemos ante el miedo, por instinto de autoconservación, es cerrarnos. Y como emoción contrapuesta al miedo, anoté el amor. El amor como una experiencia emocional de estar en contacto con la totalidad de la vida y de estar en contacto y de formar parte de esa totalidad. Entonces, dentro de este campo de pensar las emociones, como una así como síntesis de la tensión, es cuáles son los modos emocionales que nos enquistan en el miedo y cuáles son los trabajos emocionales que nos permiten fluir y entrar en contacto con la experiencia física y material y emocional de lo que es el amor. Bueno, las emociones. El otro plano del cuidado, acá lo nombré como clima, para la medicina china son las fuerzas externas. Las fuerzas externas tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza, con el frío, con la humedad, con la sequedad, con el calor en exceso. Entonces, además de pensar la relación con las entidades, virus, bacterias, hay un plano bien concreto que es asumir la relación con la naturaleza y de alguna manera compartir cuál es la sensibilidad que nos permite ir guiándonos en la relación que necesitamos. Entonces, la sensibilidad del cuerpo para cuidar su abrigo, para saber cuándo salir, cuándo no, para poder ir detectando antes de que el desequilibrio se manifieste, cuál es la gestión que uno necesita con las fuerzas. Las fuerzas serían estas fuerzas naturales con las que constantemente convivimos. Que en este, como anotación, lo nombré como clima, pero vendrían a ser, bueno, todas estas fuerzas externas. El otro plano de cuidado, siguiendo medio el orden así arbitrario en el que salió esta nota, es el trabajo. El trabajo como un territorio más de intercambio en el que todos estamos de alguna manera inmersos y que tiene que ver con la gestión de la economía, que en un mundo neoliberal capitalista como el que nombraba Gille, define un montón el modo de vida que uno construye, porque la economía vendría a ser la gran pregunta o el gran modo que tiene el sistema de modular las vidas. Entonces, hay algo de la fragmentación del individualismo que propone el capitalismo como matriz, que nos lleva a una gestión de la economía individual. Entonces, a mí me parece que asumir que la economía puede tener distintos modos de gestión es de alguna manera poner en signos de pregunta el modo de vida que tenemos. A ver, concretamente, la pregunta que se me abre, que realmente es una pregunta porque no sé cómo responderla, pero sí me viene de un modo genuino, es ¿qué sería una economía más colectiva? ¿Qué sería una economía no individual de cada uno luchando por sobrevivir como individuo, sino una economía que nos permita de alguna manera cuidarnos como colectivo, como red, como manada? Obviamente es una pregunta que un montón probablemente ya se vienen haciendo
y que dispara como todo un campo de investigación, pero que yo siento que es uno de los planos del cuidado en el que todos estamos metidos, ¿no? A ver cuánto de mi energía vital pongo para conseguir el sustento económico que me permite sustentar la vida que tengo armada. ¿Cuánto de pensar en una economía colectiva no implicaría también pensar en rever la vida que tenemos armada? Porque probablemente haya una relación ahí directa entre los modos de organización económica y los modos materiales de organización para que esa economía colectiva se materialice. Entonces, bueno, hay algo de pensar la relación con el trabajo y con la economía que siento que es uno de los planos de cuidado. El otro plano, acá quedan 3 flechitas que salen. La del espíritu y del alma es, siento, la más interna, que es la que viene debajo del trabajo. La pondría como al final de la lista. Entonces, antes de entrar en las preguntas sobre el espíritu y el alma, conecto el cuidado del trabajo y del dinero con lo que es la vivienda y con lo que es la tecnología. A ver, primero la vivienda. Una de las grandes preguntas que nos atraviesan es cómo incidir en esta gran totalidad que es este mapa en donde como individuos, tomando en centro este muñequito que somos, estamos en relación con el gran todo, ¿no? La vivienda sería el espacio material en el que cada uno vive. Ese espacio material es la materialidad desde la que estamos en contacto con el todo. Entonces, nosotros pensamos en el todo, bueno, las paredes y el techo que a cada uno lo rodean en este momento, vendría a ser como el cubículo desde el cual estamos comunicados con el todo. ¿Cuál es la gestión del cuidado de ese cubículo? ¿Qué uno hace en lo que es el propio hogar? ¿Cuáles son las políticas de limpieza, las políticas de orden, las políticas de creación de energía, las políticas de circulación de la vivienda y del hogar? Es un plano del cuidado material que yo siento que es como si se quiere, como la capa externa del ser que pone en intercambio a mi ser interno con mi comunicación con el mundo, ¿no? Entonces sería como una piel, como la vivienda, sería una piel más que está por encima de nuestra piel física. Entonces pensar que esa piel vivienda también es una piel que está en respiración y en intercambio con la totalidad, con el barrio, con la ciudad, con el país, el continente, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea, universo. Entonces la vivienda como una piel que según la gestión que hacemos de ella, el intercambio entre el universo y mi mundo interno se produce con más claridad o no, según cómo gestionemos este estar en el aquí en el que estamos. El otro plano debajo de vivienda es la tecnología, este gran entidad de fuerza que la humanidad viene desarrollando con tanta capacidad y con tanta creatividad, y que hoy en día es parte de lo que nos hace humanos. Hoy en día el humano está en una experiencia de entrar en fusión con las máquinas, ¿no? Y cada vez más en depender de las máquinas para gestionar la vida humana.
esa relación con las máquinas es un gran plano de alteración de nuestros modos de funcionamiento natural, de lo que es el humano como animal, de lo que es el humano como fuerza perteneciente al ecosistema natural en el que vive. Entonces, ¿cuál es una relación con las máquinas? Una relación consciente que nos permita cuidarnos, que nos permita no negar el vínculo con la tecnología, pero sí tener una conciencia y encontrar un equilibrio en la relación que nos nutra y nos potencia y no que nos entristezca y consuma la energía. Me parece un plano como dilemático del momento bastante interesante para pensar. Dentro de la pregunta por la tecnología, obviamente, está la pregunta por el control, porque la tecnología vendría a ser como la gran ventana que el sistema del algoritmo del capital tiene abierta en nuestra intimidad. Entonces, esta conciencia de que, o si se quiere, como pérdida de inocencia, de que la tecnología no es solo algo que nos brinda, sino que también está tomando de nosotros. Esto de que uno está charlando con un amigo de viajar a Brasil y a la media hora le empiezan a llegar publicidades de viajes a Brasil en oferta. Bueno, son un sinfín de signos que vamos recibiendo de que la tecnología no solo es un servicio que nos dan, sino también un modo de lectura desde el cual nos van de alguna manera leyendo y de modo invisible, entre comillas, modulando y proponiendo lo que leen que necesitamos y está en nuestro campo de deseo y nuestro campo de representación y de manifestación. Entonces, ¿cómo cuidarse de la tecnología? Yo siento que tiene dos capas centrales, probablemente sean más, pero la primera es la física orgánica, el efecto que tiene el exceso de pantalla, el efecto que tiene para la vista, el efecto que tiene para el hígado, que es la puerta de los ojos son la puerta del hígado. Entonces, ¿qué efectos tiene en el campo electromagnético? ¿Qué efectos tiene en la creatividad? Esto de que el tiempo libre pase a ser tiempo de pantalla, la universalidad con la que se asume que el tiempo libre es ver una serie en Netflix. Hay una cantidad de planos ahí a interrogar sobre cómo usamos la tecnología. Por un lado, para el cuidado físico y orgánico, y por otro lado, para no quedar todo el tiempo expuestos al algoritmo que nos está leyendo y a la Big Data y a la modulación, y que sin podernos desde el principio conspiranoicos, parte del pensar en cierta autonomía y en cierta libertad tiene que ver con eso, no ser ingenuos en el uso de los dispositivos que nos interconectan. Tener conciencia del control que opera en estos dispositivos, buscar si hay ahí por la red de amigos algún amigo hacker, algún informático que nos vaya realmente como compartiendo la información más precisa de por dónde vienen las cosas, los como controles digitales. Bueno, todo un campo ahí de interrogación, de cuidado, la tecnología. Estos planos que nombré hasta ahora serían los planos internos. Los leo así de un solo vistazo como síntesis. El alimento, los pensamientos, la enfermedad, las emociones, el clima, el trabajo, la vivienda, la tecnología. Quedó el último, que es el espíritu, la parte más interna
del ser. El espíritu vendría a ser nuestra existencia, la parte de nuestra existencia que nos excede como encarnación, que nos excede como información de lo que venimos transitando en esta vida que sabemos que venimos teniendo. Entonces, la hipótesis es, hay cierta parte nuestra que es más cósmica y universal y que excede el tiempo y el espacio que vivió materialmente nuestro cuerpo en la encarnación que estamos transitando. Entonces hay toda una pregunta por cómo uno se contacta con esa parte interna, con ese espíritu, con esa alma, y cómo uno aprende a escuchar esa parte interna para que las decisiones que toma de lo que hace no contenga únicamente la información de esta pequeña experiencia yoica que estamos encarnando, sino que también pueda nutrirse de la información del resto del recorrido que nuestra alma viene haciendo en vidas pasadas y del aprendizaje que venimos a hacer no solo como individuos, sino también como alma. Ahí ya la cosa se pone más mística, según las tradiciones, las lecturas, las culturas con las que cada uno se viene empapando. Eso abre distintos lenguajes y distintas versiones de lo que es el espíritu. Mi intención no es cerrarnos a un discurso, sino poner en diálogo todos los recorridos que venimos haciendo de modo abierto e inclusivo, no para cerrarnos en un dogma, sino para nutrir el recorrido de cada uno y que cada uno pueda con libertad irse identificando con lo que más le resuena. Pero bueno, en principio abrir la pregunta sobre qué es el cuidado del espíritu, qué es el cuidado del alma. Mundo interno, estas son las capas que al menos en principio pude encontrar. Este mismo individuo que somos, ahora lo vamos a pensar en nuestra relación con los individuos hacia afuera. Hasta ahora nombramos todos los cuidados o todos los planos que cuidamos cuando estamos en el vínculo con nosotros mismos. Hacia afuera, el primer plano de cuidado tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con nuestros vínculos. Entonces hay una pregunta sobre el cuidado nuestro que indefectiblemente cuando uno mira para afuera rebota en la pregunta sobre cómo cuidamos nuestros vínculos, que es ser cuidadoso con los vínculos que tenemos. ¿Qué es un vínculo? En principio, además de abrir la pregunta, rescato la información de que como seres humanos, evolutivamente, somos mamíferos vinculares. Que la cualidad del humano, la cualidad desde la que llegamos, es llegar dependiendo del vínculo. Somos una de las únicas especies que nace necesitando ser acogidos a través del amor y que terminamos nuestro desarrollo en esa relación vincular con quienes nos acogen, con nuestra madre, nuestro padre, con todo el entorno que nos recibe. Entonces, hay algo de lo vincular en lo humano que es absolutamente propio. Somos seres vinculares, quiere decir que somos seres gregarios, que para vivir de modo pleno necesitamos
de los vínculos con los demás. Entonces esa premisa o esa pregunta de cómo cuidar nuestros vínculos es de alguna manera importante para entender cuál es la dinámica de convivencia y de intercambio que necesitamos para que nuestro ser esté en paz, en armonía y pueda expandirse en su potencia vital. Entonces, preguntarse por los vínculos es preguntarse al mismo tiempo por el juego de compartires en el que uno navega. ¿Cuáles son los momentos donde uno pone su energía a disponibilidad de los demás? ¿Y cuáles son los momentos que uno demanda la energía de los demás para disponibilizarla para uno? ¿Cuánto de la relación conmigo mismo necesita estar ordenada para que la relación con los demás pueda fluir de modo saludable? Lo que el taoísmo dice es, como es hacia adentro, es hacia afuera. Entonces, lo que cada uno de nosotros no tiene sanado y no tiene ordenado en el vínculo interno consigo mismo, tiende a manifestarse como conflicto y como problema en los vínculos con los otros. Entonces ahí pensar los vínculos con los demás es como un punto intermedio entre lo interno y lo externo. Para pensar los vínculos con los demás necesitamos pensar el vínculo con nosotros mismos. En la medida que el vínculo con nosotros mismos se ordena y es consciente y el autoconocimiento se complejiza, la capacidad de vincularnos con los otros se complejiza. En esta relación del individuo, de nosotros como individuos hacia el afuera, están los vínculos, está la relación, lo que llamé acá relación, que es la relación con las demás formas de vida, que son los animales, son las plantas, son las fuerzas naturales. Entonces, esta relación con el afuera abriría un campo de relación hacia las demás formas de vida y un campo de relación que es hacia lo colectivo. Los vínculos con los otros son una puerta para pensar los vínculos con nuestra comunidad. Los vínculos con nuestra comunidad son la superficie donde pensar los vínculos con la red humana. Acá se empieza a alejar. No, perdón. Los vínculos con la red humana son una puerta para pensar el vínculo con la Madre Tierra. La Madre Tierra es el hogar donde viven, acá el taoísmo suele hablar de las 10.000 formas como un modo de sintetizar a todas las formas de vida que hay en el planeta. Entonces acá tomando tu preocupación por cómo vivir en la naturaleza, Guille, hay algo del taoísmo que resuena mucho con esa pregunta, asumiendo de que somos parte de la naturaleza. Entonces, ¿cómo vivir en la tierra? ¿Cómo vivir de modo cuidadoso con la tierra? ¿Cómo cuidamos el vínculo con la tierra? Nos abre la pregunta sobre cómo cuidamos el vínculo con los 5 elementos, con todos los elementales, que yo hablo de 5 elementos, pero cada cosmovisión los ordena de modo distinto, ¿no? Entonces, la pregunta por los elementales es la pregunta por todas las fuerzas naturales, por cómo entendemos que funcionan estas fuerzas naturales. Ahí el mapa de la medicina china y de la astrología china nos da todo un sistema
todo un sistema simbólico bastante complejo que nos puede servir para esa pregunta sobre los elementales. Ese sistema simbólico se sintetiza en este dibujito de, que lo tengo también en foto, de los 5 elementos, que ahora vamos a ir como a este sistema lógico como para presentarlo la reunión de hoy. Y la pregunta por los elementales, la pregunta por el cuidado de la tierra, nos pone en perspectiva con que también estamos en relación con la luna, con el sol, con los demás planetas que forman la galaxia que habitamos, y que a través de la relación con los planetas y la galaxia y las entidades estelares, entramos en la relación con la totalidad del universo. Y que hay algo de la pregunta por la integración del cuidado del ser, que en este momento donde el problema nos atraviesa de modo tan global, me parece que nos mete en la complejidad de asumir que hay una relación directa entre cómo nos cuidamos a nosotros mismos y cómo el cuidado de nosotros mismos afecta de modo de resonancia y de reverberancia a todas estas capas hacia afuera que de alguna manera este diagrama intenta sintetizar. Entonces, cómo el cuidado de nosotros mismos afecta a nuestros vínculos, cómo el cuidado de nosotros mismos y de nuestros vínculos hacia la relación que tenemos con los animales y las plantas, cómo el cuidado de los vínculos y de los animales y de las plantas hacia la comunidad en la que vivimos, cómo el cuidado de la comunidad que vivimos hacia el cuidado de la tierra, y cómo el cuidado de la tierra nos pone en el cuidado, si se quiere, del universo. No por ser centro de él, sino por ser parte de él. Entonces, la complejidad es, por un lado, asumirnos como complejidad y al mismo tiempo quitarnos del lugar de centro del universo en el que nuestra cultura nos viene poniendo. Bueno. Acá, explicando un poco el dibujo, hay ciertas como hipótesis que ya iremos trabajando, pero acá hay una hipótesis de que el amor, el sentimiento del amor, o bueno, esto tiene que ver con ciertas lecturas que vengo haciendo, de que el amor es la fuerza que integra la totalidad del universo. El amor vendría a ser la fuerza que mantiene al universo organizado. Entonces, nuestra capacidad de amar, acá yo armé cierta flechita del amor al contacto con el todo, y ese contacto con el todo, el amor como puerta a la unidad, al contacto con la totalidad. Esto, bueno, tiene como todo, si se quiere, como un marco teórico y una investigación sobre la fuerza del amor, que también creo que puede ser rica compartirla ante la pregunta del cuidado, porque de alguna manera creo que es como una fuerza que nos permite integrar la conciencia de este trabajo que es súper complejo porque tiene infinidad, tiene muchísimas capas, pero que al mismo tiempo es un mismo trabajo. O sea, lo complejo, lo complejo es la multiplicidad y la unidad conviviendo, ¿no? Lo múltiple de todas estas capas conviviendo, y al mismo tiempo la conciencia de que de modo sintético se trata de la pregunta por la unidad.
nosotros como unidad formando parte de la gran unidad. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que integran a la unidad? Que nos integran a nosotros como pequeña unidad y nos integran en la relación con la unidad. Bueno, la hipótesis desde la que yo vengo pensando es que el amor es la fuerza integradora, que no es una hipótesis mía, sino que es una hipótesis de muchos maestros y de muchas cosmovisiones con las cuales yo resueno. No es algo, obviamente, que se me haya ocurrido a mí. El último detalle que quiero compartir de este gráfico que vengo abriendo es que acá puse ruido y de este lado puse melodías. La imagen que se me viene abriendo es que el ruido es el contacto con esta multiplicidad desorganizado, así caótico como se presenta. Uno se siente en el mundo y siente que el mundo es una cantidad de ruido y de información y de procesos muy múltiples y caóticos. Este ruido por momentos, en ciertas experiencias, en ciertos contactos, en ciertos encuentros, parecería que se transforma en una pequeña melodía. Entonces, me gustaría, o lo propongo como pregunta, ligada obviamente al cuidado, de cuáles son las operaciones que nos permiten transformar el ruido en melodía. Bueno. Vamos a abrir ahora la pantalla a vernos todos. Yo lo tenía medio centralizado. Voy a correr esta. Ahí está. Mi intención para hoy era, además de compartir este mapa, compartir una lectura del momento que estamos atravesando desde la astrología china. O sea, concretamente compartir cuál es el momento energético que estamos viviendo este año desde todo el conocimiento del Batzi y de la astrología china. Evidentemente, no nos va a dar el tiempo para sumar eso ahora, así que lo que les propongo es abrir ahora el círculo de palabra de lo que resonó y de las preguntas y de lo que, nada, les haya reverberado de todo este mapeo que compartí. Y si quieren para la próxima, podemos hacer este proceso de lectura energética desde el Batzi de este momento. Así que bueno, como hicimos en la presentación, los invitaría a levantar la mano al que quiere hablar y que de alguna manera se dé lugar ahí a compartir qué impresiones le vienen de este mapeo. Bueno, vamos a hacer este circulito de palabra de lo que reverberó del mapeo inicial. Una pregunta, Miguel. Sí. Que aparentemente el amor juega un papel muy importante para conectarte con el todo, con el Tao, ¿no? Sí. ¿Cómo lo concebís al amor? Bueno, a eso me parece que le podemos dedicar todo un encuentro. Ahora sí. Ponerse a hablar de eso, pero sí, me parece una pregunta muy buena. En principio, como algo mucho más grande que lo personal, como una fuerza
como una fuerza que no... A ver, lo digo distinto. Hacemos un abuso de la palabra amor que poco tiene que ver con el amor, si se quiere, profundo, con el amor real, con el amor como fuerza de interconexión. Entonces, para este momento, en esta apertura, solo eso, decir, yo es un tema que vengo investigando y que creo que como tema nos súper como convoca, y que se le puede dedicar un encuentro a eso, uno o los que se necesiten, pero puede ser un foco ahí de investigación dentro de esto del cuidado. Dale, Maggie. Bueno, después de haberte escuchado es difícil hablar algo que pueda sumar, ¿no? Para usar este tiempo y sentir que uno puede sumar un granito. Primero un agradecimiento porque soy alguien que cree que el conocimiento está, pero primero que hay que tener como una apertura, que hay momentos en los que uno puede ser más permeable o no a que ingrese eso. Y yo agradezco estar en este momento compartiendo este lugar y ser tan permeable a la forma en que vos encontraste para transmitir tu mapa y ordenar de alguna forma cosas que uno viene procesando y que las tiene más desorganizadas, si querés, ordenadas de una manera que por ahí no es tan sencillo vincularlas para lo que uno cree que necesita la información, que es vivir de una manera en donde uno pueda utilizar eso que va incorporando para vivir de una manera igual de comprometida, pero sin que se desgaste tanto la energía y no saber cómo renovarla, o sea, cómo hacer para vivir como uno le gusta vivir sin sentir que vas como dejando todo. Yo te escucho y siento que tengo algunos canales más habilitados hoy para volver a repensar cómo equilibrar la energía entre lo que tomo y lo que doy, y me da como más liviandad. Un dato que me gustaría transmitirles es que yo a veces siento que en los trabajos que voy realizando para lograr esto hay como si pudiera ir ascendiendo, como que no pierdo la información que incorporo en una experiencia como la de hoy. No es que después ya la puedo trabajar, pero sí siento que voy como generando capas de ascensión por el hecho de no sentirme tan rígida y que sea como más liviano el trabajo. Y eso me da siempre mucho placer, es como algo parecido a lo de ingresar aire, como si estuviera más expandida. No sé ni en qué nivel estoy ni cómo, pero agradezco mucho. Y una cosa que me gustaría transmitirte, porque la preguntaste, es esto de qué operaciones permiten transformar el ruido en melodía. Y yo también me hiciste resonar muchísimo porque yo trabajo con personas que tienen silbido muchas veces y trato de ayudarlos a habituar, ¿no? El humano trabaja en función de o sensibilizarse con algo o habituarse a algo para que no tenga tanto trabajo de conciencia y no le moleste. Bueno, en definitiva, algunas claves que yo voy buscando para la vida, ¿no? En mi relación con los pacientes, tienen que ver con tratar de aprender a filtrar, como generar jerarquización diferente de las cosas que me parecen más o menos importantes para no ir a todo con la misma energía. Entonces el ruido lo tomo como algo que nos supera, así como dijiste que en el espíritu hay cosas que vienen y que justamente por ahí eso es tan difícil, ¿no? Tratar de vivir en relación con lo que uno va aprendiendo en esta vida, pero haciéndose cargo de que muchas cosas que por ahí a las que les prestamos atención no son a las que realmente les necesitamos prestar atención. Bueno, ese es otro camino, como decís vos, a veces se va abriendo, pero
también en eso creo que el ruido es el propio y el que hoy se está generando a nivel de un montón de situaciones, ¿no? Por el ruido que generan las telecomunicaciones, si lo querés decir, el ruido que genera saber que uno vive y mientras vive va destruyendo la naturaleza que es sobre la que uno cree que es uno mismo. O sea, hay un montón de ruidos que se superponen. Entonces, tomo todo, me da miedo, que es y me cierro. Entonces la búsqueda es cómo aprender a filtrar y jerarquizar, porque a todos nos pasa más o menos lo mismo. No quiere decir que uno no sea sensible a cosas. Yo vengo del interior, de Comodoro Rivadavia, cuando llegué a Capital y empecé a trabajar con 18 años, ver la gente que vivía en la calle, ver que esas cosas que son comunes, que alguien pueda trabajar 1 hora y ganar $1 millón y otro trabajar 1 hora y no poder llegar a alimentar, todas esas cosas uno es permeable, las toma y lo que hay que ver es no generar algo donde no te llame la atención, pero sí aprender a generar un filtro que te permita ir jerarquizando y actuando en la medida en que uno también se va conociendo, va aprendiendo qué recursos tiene, dónde poner eso. Así que bueno, hasta ahí. Creo que el filtraje y la jerarquización serían alguna respuesta chiquita a esta pregunta, pero bueno, da para hablar un montón, me gustaría escuchar además y yo agradezco. Muchas gracias. 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 Marce. Ahí va. Pues lo que hablaste lo relaciono mucho con un proceso creativo en el que vengo trabajando ya hace mucho tiempo, que estaba todo disperso a partir, digamos, bueno, mucho antes del nacimiento de mi hijo, que fue hace 8 años, pero que a partir de ese momento que, bueno, empecé a relacionarme directamente con un proceso de creación dentro de mi cuerpo, empecé a volcar todo eso en el lado artístico. Para no contarles todo porque es muy largo, esta última serie en la que vengo trabajando, que a partir de este, digamos, encierro, he podido unir una cantidad de elementos y partes que estaban dispersas, eran medio un caos. Entonces se fueron uniendo, ¿no? En ese proceso de silencio, se fueron empezando como a acomodar toda la información, lo que venía, digamos, investigando, y preciso me llevó a encontrarme con esta frase que era la unidad de amor, que de hecho así se llama la serie, es unidad de amor. Entonces siento que el amor es como la fuerza de creación, ¿sí? Y que en la medida que se ordene esa fuerza, nosotros podemos potenciar nuestro ser creativo, ¿sí? Nosotros como seres creativos, que podemos, que en esa medida en que vivimos de esa forma, podemos sumar como seres en armonía con la naturaleza. Que yo siento que cuando estoy en desorden, cuando mi espacio está desordenado, cuando yo tengo desorden mental, no avanzo. Y en la medida que yo puedo encontrar esos órdenes, es como que ¡pum! Puedo direccionar esa energía. Y bueno, digamos, mi forma de donde pongo esa energía es a partir de las imágenes que yo creo. Ya después, como hablaba Nico de la palabra, ahí empiezan, por ejemplo, mis carencias. Entonces ahí tengo que poner mucha más energía para poder ordenarlo a través de la palabra y poderlo expresar. Lo puedo expresar, digamos, lo que me pasa a nivel, digamos, en mi proceso creativo, que yo encuentro todos los amarres para hacer este objeto,
y después le tengo que poner también una palabra, digámosle el título de la obra o la parte conceptual del trabajo, y ahí cómo se relacionan esas dos cosas, objeto, palabra y bueno, y ahí para poder llegar a la unión y a la integración de toda esa fuerza, tanto material como espiritual. Así que bueno, yo con relación al ruido y a la melodía pondría ahí entre medio como el orden, como una fuerza, el orden y el amor como la fuerza que pueda llegar a integrar y a acomodar, a pasar de un lado a otro. Gracias, gracias. Poquito. Bueno, tomando un poquito lo que trae Mar, una vez mis familiares me dijeron que para que haya amor tiene que haber orden. Y Miguel, también vos traes esto de un mapa, de un mapeo, de entender al ser en cuanto como a su multidimensionalidad, interno, externo, en relación con el mundo, en relación con los vínculos. Me resuena un montón todo esto que traen, porque estoy justamente en ese proceso de armar también mi mapa, de armar mi propio mapa de mi vida y ver dónde estoy, ver también cuáles son los patrones que me bloquean en el desarrollo del amor, en esta búsqueda de esta fuerza que integra o que se une con el todo, que es el amor. Y creo que esa para mí es una de las grandes preguntas, ¿no? Como en mi vida, de cómo es la búsqueda del amor, de cómo uno hace para conectarse con esa energía y dar al mundo algo, al mundo y a uno mismo, ¿no? Como algo que nos haga vibrar más alto o ser un poquito mejores. Nada, agradezco todo esto que traen, porque casualmente está en este proceso de ir para adentro, de meternos en las casas, de observarnos, de mirarnos, de ver qué cosas quedaron olvidadas y el camino de cómo uno quiere ser. Me parece que un mapa es esencial. Creo que en esta exposición magistral que dice Miguel, parece que hay muchísima información. Yo me tomé un poco el trabajo de ir anotando y de ir tomando lo que podía, y me parece que hay como muchos ítems, muchas cosas para poder entrarle, para poder conocer un poco más y conocernos un poco más también. Totalmente. Sí, en relación a eso, la intención es pensar un dispositivo donde poder, quizás puede ser por votación, pero ir decidiendo entre todos cuáles son las capas que nos interesan tomar, en realidad como puerta a todas las demás, ¿no? Porque las dividimos como capas para poderlas ver todos juntos, pero en el cotidiano todo eso está formando parte de la unidad. Entonces, por cualquier capa que uno entra a la unidad. No es que entra a... Claro, cada capa tiene rincones y tiene su multiplicidad y su complejidad. Entonces, ir decidiendo juntos cuál es como la puerta o la capa que nos gustaría usar como puerta, y a partir de ahí confiar que ese propio procesamiento va a ir trayendo los pasos a seguir. Así que bueno, antes de cortar, de terminar la reunión, hacemos eso. Nico. Bien, gracias. Gracias, Cobo, gracias. Me olvidé de activar el micrófono. Gracias, Miguel, gracias, Coqui. Bueno, fui siguiendo y tomando apuntecitos, ideas de lo que veníamos hablando, y lo primero que voy a traer, voy a tratar de ser breve porque
suelo extenderme, porque por acá estuve revisando unos papeles, estoy preparando unas clases, y encontré con una nota de Darío Zeta del sábado 7 de febrero del 2015, publicado en android.com, después de paso si lo quieren buscar, está interesante, que habla de la tecnología. Y el título es "La tecnología nos transforma todo el tiempo en nosotros mismos". ¿Y de qué va un poco la nota? De sacar a la tecnología de un lugar exógeno, de un lugar externo, y se plantea eso, ¿por qué ponerla en un lugar externo? Si es parte de nosotros. En principio dice que nos regimos por la lógica binaria, y esta forma dicotómica de entender la realidad se queda corta. Comienza planteando eso, cita al filósofo francés Gilles Deleuze, perdónenme la pronunciación, que habla de unidad de rizoma, y lo que plantea es la diferencia entre la realidad y que la diferencia entre la realidad y la apariencia no es tan nítida. Que esa diferencia está en los orígenes de nuestra manera de pensar, y entonces plantea una diferencia dicotómica entre lo real y lo aparente, que lo lleva a un lugar en donde lo real es lo bueno y lo aparente es lo malo, y luego lo lleva a los demás aspectos, como alma-cuerpo, bien-mal, mundo inteligible, mundo sensible. Entonces, en esa lógica de dividir. Y con eso después va a hablar a esto propiamente de la tecnología, y habla de dónde comienza lo real y dónde lo aparente, qué no es real. Los sueños no son reales tampoco, se pregunta. Y todo lo que vivenciamos en el mundo es real. Y después, ahí es donde viene el planteo, donde todo lo novedoso o el estigma ante lo nuevo, como planteamos con miedo ante las cuestiones nuevas. Y entonces pone en ese lugar de lo nuevo a la informática, y que le vamos indicando a esa cuestión novedosa los problemas que venimos trayendo, y acá marca, qué sé yo, la inseguridad, la falta de valores, el vaciamiento de sentidos, cuando ya existían todos esos valores y se lo atribuimos a algo en particular. Bueno, un poco a lo que quería ir, sigue la nota, es a esto de por qué la tecnología, y también lo pensaba en relación a la vivienda y a lo material, a eso que construimos, por qué pensarlo como algo externo, cuando es la propia construcción de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Y me parecía que el ejercicio por ahí era eso, sacarlo del lugar externo y ponerlo en que, bueno, es nuestra naturaleza lo que nos rodea hoy, nuestra naturaleza es esta, y darle ese lugar de aceptación y no ponerla como, bueno, si vivo acá está mal, y si vivo con un patio y con jardín está bien. Quizás salirse un poco de esa dualidad. Después, otro debate largo es, bueno, las cuestiones ambientales y todo lo relativo a la salud, pero también es para largo. Eso, pensar lo material o lo tecnológico en lugar de una manera humana y natural y real de algo que nos pertenece, para poder amarlo. Ahí entonces... ¿Sí? No, decía que está bueno. Redondeo. Dale. Chiflame, Miguel, si cierro, quedan dos o tres cositas. Sí. Entonces ahí, en esto, en lugar de amar estas cosas, me llevó a pensar a lo que hablaba, ¿cómo es el nombre de Goldenstein? Lo tengo con el apellido. Guille. De Guille,
poco sobre la tesis del amor. Yo creo que no nos alcanzan 2, 3 encuentros para hablar del amor, me parece que es una construcción de la vida y también me interpela mucho en este momento, tanto el amor hacia adentro como el amor hacia afuera. Y me parecía que el amor es en principio le daría un lugar de herramienta de aprendizaje, de aprehensión, con H intermedia, es una palabra que me gusta mucho, una herramienta para acceder al conocimiento, ¿no? Y me preguntaba esto de cómo acceder al conocimiento colectivo, un poco de la manera inconsciente también, pero eso ya es otro debate, y también cómo acceder de la manera esta, ¿no? Con amor, escuchando lo que tiene cada uno y cada una para decir y darle ese valor a esa pequeña semilla que nos puede generar. Es muy rico, Miguel, lo que expusiste, ordena y más me parecen disparadores, puntas. Totalmente, totalmente. Para ejercitarnos. Ese es el espíritu que tiene, totalmente. Vamos a... Sí. ¿Algo más? Para cerrar, digo una sola cosita para cerrar. Bueno, en esto le tiro, los que no la vieron, la película El Origen, que me parece que va en línea con lo que va en línea con los pensamientos y con la enfermedad. Lo que plantea en la película es que una idea es el peor virus. No el peor, sino el más resistente, porque puede ser bueno. Y una vez que se implanta en la cabeza, comienza a crecer hasta lugares en los cuales perdemos el origen de eso, dónde nació. Y para cerrar, me interesaba esto, ya que hay tantas voces y tanto, bueno, sobre el ruido, ¿no? ¿Qué es ruido y qué no? Me parece que el poder hacer algo de música o una melodía de ese ruido y distinguir si el ruido es interno o es externo. Nada más. Gracias, Gil. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, también quería agradecerte lo que has hecho con el mapeo, compartir lo que lo has dibujado y cómo lo has organizado. Me ha ayudado mucho a hacer mi propio mapeo, ¿no? Y me ha parecido una estrategia original y me gusta el hecho cuando has comenzado a hablar sobre la alimentación, lo que nos alimentamos del aire y de la tierra, necesitamos respirar para alimentarnos, ¿no? Y también necesitamos de la tierra para alimentarnos. Me pareció muy, muy interesante y estoy bien agradecida con tu charla. Gracias, Caro. La semana que viene abrimos con esta como síntesis batziana del momento que vivimos. Y tráiganse, a partir del mapeo que vimos hoy, tráiganse meditado cuál es la capa que ustedes en el momento que están viviendo sienten que más necesitan pensar. Como una especie ahí de jerarquización, si se quiere, de las capas, como para tener ahí una especie de voto de por dónde arrancar. Y por donde vemos que está resonando más fuerte en la grupa, en la mayoría, ahí vamos a tomarlo como punto de inicio. Así que, bueno, esa sería la propuesta. Si sienten que hay gente que le pueda hacer bien participar, obviamente esta experiencia es ahí inclusiva y la intención es abrir y enriquecernos entre todos los que tengan ganas. Bueno, y para cerrar les propondría
hacer lo mismo que hicimos para empezar, que es hacer como una breve meditación. Nos ponemos ahí bien conectados con la base de nuestra columna, con lo que nos enraiza a la tierra. Y como modo de cierre, cada uno desde su lugar, le propongo que vibremos 3 veces la palabra OM. 1 y 8 hemos sido bastante puntuales el día de inicio, así que bueno, me pone contento. Siento que abrimos un montón y que queda ahí iniciado un trabajo compartido que, bueno, que por lo menos a mí me está haciendo muy bien, y confío que, bueno, a cada uno también le está alimentando y nutriendo en algún punto. Así que bueno, gracias por estar, gracias por conectarse, gracias por traerse y compartirse. Y para los que no saben, este espacio de elaboración, en donde está poniendo ahí a trabajar el pensamiento y las ideas, está como en diálogo con 2 espacios de práctica física, 2 clases de entrenamiento que estamos compartiendo por este medio, que una es los viernes a la mañana, de 10 a 12 de la mañana, que está enfocada en la medicina del cielo, en la medicina del Tao, del Qigong, de todas las herramientas que da la medicina china para el cuidado de la salud. Y la otra clase empieza la semana que viene, y es una clase que yo llamo Danzas del Qi, que es una clase en donde vamos a llevar los principios del Tai Chi hacia la creación libre de movimiento. Entonces va a tener como 2 partes esa clase. La primera va a ser más técnica, en donde vamos a compartir los principios formales de las artes marciales chinas internas. Los vamos a ejercitar, y una vez que encendimos el cuerpo y lo integramos, ahí vamos a abrir un espacio de creación de movimiento, de danza concretamente. Así que bueno, los invito porque siento que parte del equilibrio mente-cuerpo tiene que ver con ir trabajando en simultáneo las capas y no quedarnos en los lugares de comodidad que más nos reconocemos, digo, tratar de abarcar todo el abanico en la medida que podamos, que tengamos tiempo y disponibilidad. Así que bueno, la tarea entonces para la semana sería meditar este mapa y preguntarse desde el corazón cuál es la puerta que sienten más fuerte como para abrir el trabajo elaborativo que vamos a compartir. ¿Sí? Después vemos cuál fue la resonancia más fuerte en el grupo y vamos por ahí. ¿Sí? Así que bueno, buena semana, mucho amor para todos, mucha alegría y paciencia, mucha paciencia. Está fuerte la energía y es un momento donde, bueno, tenemos que ejercitar la paciencia. Que bueno, muchas gracias una vez más. Ahí nos vemos. Gracias, Miguel, nos vemos. Gracias Tito. Miguel. Gracias, Tito. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos. Chau. Dale, chau chis. Besos, amor. Chao, chao. Chau, chau.